Muy bien, estamos de regreso aquí en Radio Capital y vamos a tocar un tema que en realidad vincula a mucha gente. Si tenemos, lo que tenemos inmediatamente en la memoria es lo que está ocurriendo con la ex primera dama, que es Nadine Heredia, que está en una apertura de investigación en la Fiscalía por lavado de activos. Recordemos que ella, generó todo un escándalo, su salida, su nombramiento en la FAO, el regreso de ella aquí al Perú, porque el juez Richard Concepción Carguancho le dio 10 días para regresar, ella regresó faltando 4 para que se cumpliera esta fecha final. Su abogado, Roy Gates, está haciendo aparentemente un trabajo riguroso y prolijo en ese sentido, porque hasta ahora las cosas se han dado solo en el nivel del escándalo, pero desde una investigación, una apertura en la Fiscalía, hasta el comienzo de un proceso judicial y finalmente una sentencia, hay un montón de tiempo. Si no, veamos lo que pasa con Alejandro Toledo, ¿no? Tenemos más de 3 años con el tema de Ecoteva. Lo que pasa también incluso con Cataño, recordemos que ya nos hemos olvidado de eso y también está en ese proceso, digamos, y que no se ha llegado a una sentencia que yo sepa todavía, y así sucesivamente hay representantes, exministros que están en la investigación por lavado de activos. Vamos a definir primero qué es, qué constituye el delito de lavado de activos y segundo, cuál es el procedimiento y qué características tiene en el caso del delito de lavado de activos, porque es diferente el tratamiento a otros delitos que están en el reglamento penal. Fernando Ugaz Segarra, que es abogado penalista, especialista precisamente en el tema del lavado de activos, está con nosotros para explicarnos y para poder entender. No, empecemos con el caso de Heredia, ¿no? ¿En qué situación está y cuál es el proceso que aún falta para llegar a algo que sea efectivamente un proceso judicial, ¿no? Listo. Muy agradecido por la invitación, Mónica. Bueno, el problema que tiene la señora Nadine Heredia recién está comenzando. De tal manera que, si bien es cierto, está en plena investigación fiscal, existen casos actualmente con el nuevo Código Procesal Penal. Esto es, por ejemplo, el caso del señor César Cataño. A ver, el caso del señor César Cataño tiene 8 años de proceso, de los cuales recién hace 1 año y medio aproximadamente se ha acusado. O sea, 7 años estuvo en lo de la Fiscalía y recién se pasó a la acusación en el Poder Judicial. Tal cual. Esas son las distorsiones que trae nuestra realidad y es pleno nuevo Código Procesal Penal en Tacna, ¿correcto? Y con plena huelga y sumado tantas otras pimientas y cominos del mismo proceso, hace pues que estos procesos se dilaten. Lo cierto está en que lo de la señora Nadine Heredia está muy inicialmente, y entonces ya, sin embargo, estando en investigación, la Fiscalía lo que ha querido es precisar determinados aseguramientos al proceso para que la señora Nadine Heredia no fugue, no se escape del brazo de la ley peruana. Correcto, pero sin embargo, en el presente caso, la señora Nadine Heredia no tenía ningún impedimento de salida. No, porque había caducado y no se había renovado ese impedimento. Pero como para que se entienda y siendo un poco más pedagógicos, no tenía impedimento de salida, pero sí tenía la regla de conducta de no ausentarse de su domicilio. Entonces, la norma dice, no te puedes ausentar de tu domicilio, pero tampoco puedes vivir en un domicilio o estar en un lugar distinto de tu domicilio. Y si esto lo quieres hacer, tienes que cambiar de domicilio, tienes que variar, en todo caso informarlo a la autoridad. La salida de la señora Nadine Heredia, en efecto, y ese fue el primer tema que el señor Richard Concepción Carguancho entabló, fue, bueno, tú no te estás saliendo por poco tiempo, tú te estás yendo a laborar, y esto implica que de alguna manera tu domicilio cambie. Ya, pero ella insiste en que le dijo al juez que había aceptado un cargo fuera del Perú.
Y esto, miren, y esto es muy importante, de tal manera que la señora Nadine Heredia no ha violado ninguna norma de conducta. No quiero decir con que haya podido de alguna manera evaluar el juez que está cambiando el tema del domicilio, que esto influye o que está afectando la decisión del juez. No, en lo absoluto. Es más, una de las medidas que tomó la defensa para enfrentar esta discusión fue decirle al juez: señor juez, quiero una audiencia para que me cambie el lugar de mi biométrico. Sí, claro. Esto es de la ejecución del biométrico. Esto es que no sea acá en Lima, sino sea en el consulado de Ginebra, de Suiza, de donde sea. Claro. De tal manera que esta audiencia se llevó a cabo y en plena audiencia la Fiscalía solicita en ese acto que se le varíe de comparecencia a prisión. De tal manera que si nosotros nos preguntamos si esta decisión del señor Richard Concepción Carguancho y este pedido por parte del fiscal está dentro de los marcos de la ley. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Está o no está? La respuesta es no, definitivamente no, porque no existe ningún mandato normativo ni constitucional que le exija a una persona que no tiene impedimento de salir del país que regrese al país en 10 días sin amparo legal. Ok, pero ella lo ha hecho y ha dicho que se va a quedar 15 días, que se cumplen antes de Navidad y va a regresar a su base, digamos, de trabajo. Eso es lo que ha dicho. Sin embargo, todavía el juez no se pronuncia respecto a qué va a ocurrir en el transcurso de los próximos días, ¿no? Bueno, a ver, el juez aparentemente ya no tiene nada más que pronunciarse, porque ya se pronunció. Entonces se cumplen los días y ella se va. Bueno, es que no tiene ningún impedimento. Volvamos al inicio. La señora Nadine no tenía impedimento de salida y tenía algunas otras reglas de conducta que cumplir. ¿Para qué se llevó a cabo la audiencia? Para que se ejecute el biométrico en el consulado. En dicha audiencia el fiscal solicita el requerimiento de prisión. ¿Qué resuelve el juez? Improcedente el pedido de requerimiento de prisión. Sí, claro. ¿Correcto? Y además, ¿qué resuelve? Improcedente el biométrico. Así es. Ambos han apelado. Y entonces... Eso tiene un tiempo. Correcto, entonces debe ser en esta semana, la próxima semana más tarde. ¿Y qué puede resolver? ¿Cuáles son los escenarios que podría resolver? Bueno, en principio yo tengo una postura técnica que nuestra norma describe que toda norma que restringe derechos tiene que ser interpretada de manera restrictiva. Lo que se llama indubio pro libertatis. En castellano. En castellano. Que solamente se puede restringir derechos si esto está amparado por norma. O sea, el juez no inventa norma, el juez no crea normas, el juez ejecuta y cumple normas. De acuerdo a lo que hay en la norma, según usted, lo que debería hacer es simplemente ella... tener la libertad de regresar, pero ¿cómo queda el tema del cambio de domicilio? Porque todavía eso queda pendiente. Sí. Lo voy a abordar entonces. En principio, la norma lo que describe, el nuevo Código Procesal Penal lo que describe es que ella podrá firmar ante una autoridad. No dice ante el juez, no dice ante el fiscal, dice ante una autoridad. Y esto tiene... ¿Y la autoridad quién puede ser? ¿El cónsul? La autoridad puede ser el cónsul. Claro, porque si la persona no está cerca, no vive en Lima, no vive en el distrito, pero sin embargo está procesado por alguna licitación o algo que se hizo en Lima, podría firmar en la fiscalía competente de Huacho, de Huaura, de Huancayo o en algún consulado. O sea, ella no tendría por qué preocuparse entonces. No debería preocuparse. Ahora, lo segundo que quería un poquito precisarle también. En un minuto, porque tengo que ir a un corte. En un minuto. En el caso Petroaudios, se emitió una resolución, la 30 del 10 del 2009, donde Discover Petroleum, uno de los directores de Discover, solicitó al juez firmar el biométrico en el consulado de Suecia. El señor Toledo está en pleno proceso de investigación con el antiguo Código, es cierto, pero está en pleno proceso de investigación y se va a Harvard a dictar sus clases, dicta en Stanford, etc. ¿Y dónde firma? ¿Él tiene algún tipo de restricción para firmar? Firma cada 30 días. Acá en el Perú. Acá en el Perú. Pero viene, lo mismo, claro, lo mismo que la señora Nadine Heredia. La señora Nadine Heredia... ella, si ocurre con lo que usted señala, ella debería venir cada 30 días. Tal cual. Si el juez le dice, tú no firmas el biométrico en Suiza, en Ginebra... Entonces tiene que venir cada 30 días. Viene cada 30 días y firma. Entonces, la pregunta es, ¿cuál fue el elemento objetivo central, no político? ¿Cuál es el elemento objetivo probado, por lo menos hasta este nivel,
que acreditaba que la señora se estaba fugando o pasaba alguna vulneración normativa o probatoria, sustracción de prueba, alguna ¿cuál cuestión. es? Ninguna. Ok. Perfecto. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos con las llamadas telefónicas. Recordemos a nuestro invitado, a don Fernando Gas, que la gente, digamos, en términos de derecho, hay que tratar de entender qué es lo que está pasando y cuál sería la aplicación rigurosa de la ley y cuál no. Y en todo caso, cuáles son los errores que pueden haber cometido las partes, ¿no? Ya regresamos luego de la pausa. Titulares. Muy bien, aquí hay un dato interesante que me acaba de dar el abogado penalista Fernando Ugaz y me dice que el 100% de las personas acusadas de lavado de activo termina en un 5 o 10% condenatorio. Porque el tema es que aquí las cosas, lo que yo tenía entendido que la carga y la prueba se invierte de alguna manera en el caso del lavado de activos. O sea, uno tiene que probar que no recibió ese dinero, tiene que haber, digamos, documentos, no al revés. La presunción de inocencia en otros casos es que la justicia tiene que probar, y en este caso es al revés. Uno tiene que presentar una serie de documentos para probar que no recibió dinero. ¿De qué se le acusa a Heredia? ¿No? Se le acusa de que en las campañas electorales del 2006 y 11 el Partido Nacionalista recibió 5 millones de nuevos soles, 1.3 millones de euros no justificados, que aparentemente fueron a parar de alguna manera o parte de ese monto a en fin, a cuentas personales, ¿no? En este caso Heredia, la mamá, el hermano, el tío, el abuelo, en fin. Pero lo que estamos viendo aquí es que es muy difícil que se le pruebe a ella, el tema del lavado de activos, ¿no? Bueno, respondiendo a la pregunta un poco a propósito de las estadísticas, hace muy poco, en el caso de los Sánchez Paredes, el juzgado devolvió la acusación. ¿Por qué devolvió la acusación? Le dijo el fiscal, corrige tu acusación, te lo devuelvo. ¿Por qué? Porque el fiscal había afirmado en la acusación que los dineros que se estaban lavando habían sido provenientes de TID. En esos casos donde tráfico ilícito de drogas. Ah, ok. Entonces, en los casos de tráfico ilícito de drogas, la sala le dice, está bien, correcto. Si tu afirmación es que este dinero, y lo tienes tan claro que es de tráfico ilícito de drogas, y tú tienes este delito fuente, este delito base, el cual se origina este dinero lavado, lo que tú tienes que hacer, fiscalía, es decirme cómo vas a probar este tráfico ilícito de drogas. Porque no hay otra sentencia de tráfico ilícito de drogas. No hay otro proceso. Entonces, se lo devolvió. Entonces, esto a la respuesta con respecto a la carga y la prueba. En realidad, en estos casos, muchas veces estamos mal acostumbrados, el sistema judicial, de no acreditar el delito fuente. Esto es, ¿de dónde proviene el dinero? Uno lava la ropa sucia. En este caso se presume que el dinero proviene de un gobierno extranjero, que es el gobierno o de Chávez o a través de los dineros brasileros, que ahora vamos a ver qué pasa con Lavallato, pero eso ya, estos son otros temas, digamos. Ese es otro tema. Pero esa es la presunción. Vamos con la llamada telefónica. Sergio, te escuchamos. Sí, rápidamente, encuentro contradicción entre lo que dice el abogado, porque mencionó que una persona como Heredia no debe cambiar de domicilio según lo estipulado por el juez, y después menciona que ella no habría cometido ningún tipo de infracción, por lo tanto no hay de qué alarmarse según él manifiesta jurídicamente. Pero si una persona se va a trabajar a Europa y su domicilio está en ese país, entonces está cambiando de domicilio. Eso es lo que encuentro en contradicción. Gracias. Ok, bueno, encuentra una contradicción. Vamos con otra llamada antes para en realidad ver la posibilidad de que se resuma las respuestas. ¿Con quién? Ronald, escuchamos a Ronald. Me parece que la señora cuando declaró de buena fe y le dijo que se iba a quedar acá en el Perú a afrontar, que no se corría. Le dijo al juez que iba a estar acá, que iba a acercarse a todos los momentos que lo necesitaba el juez. Sí. Pero
como dice el juez, también le dijo que eso no es impedimento de trabajo para que pueda conseguir aquí en Lima, pero no en el extranjero. En el extranjero ya es otra cosa, tiene que cambiar de residencia, y eso va a entorpecer el proceso, ¿no? Gracias. Ok. Bueno, también hay declaraciones políticas en esto, no se puede excluir la política alrededor de gente como el caso de Nadine Heredia, el caso de Toledo, en fin. Pero lo cierto es que ella dijo que sí, yo no soy cobarde, yo me voy a quedar acá, mientras ya en el último año de gobierno de su marido, ya estaba viendo de qué manera se iba a la FAO para ser contratada, porque estaba en ese trámite con este señor Graciano, que es muy cercano a ella. Pero en fin, ese es el tema político. Sí, la verdad que no, mi especialidad no es tanto... No, esa es la mía, la suya es la legal. Sí, miren, lo cierto y lo concreto es de que ella, al no tener impedimento de salida, esto es para que les quede claro, es una regla independiente de cualquier otra regla. Esto se venció, caducó y ya no hubo un pedido nuevo por parte del fiscal. De tal manera que la señora sale del país porque no tiene ningún impedimento y sale por motivo de vacaciones, por motivo de trabajo, lo que fuere. En ese contexto se le informa al juez y se le dice, señor juez, solicito usted que esta firma que yo tengo que hacer, este biométrico, cada fin de mes, en vez de hacerlo acá, para no estar volviendo al extranjero constantemente, lo haga ya en el consulado. Alternativa A, ¿qué es lo que le puede decir el juez? No, te lo deniego. Entonces tienes que venir cada fin de mes a firmar el biométrico. Y tendría que venir a firmar el biométrico. Viene y se va cada fin de mes. Alternativa B, ¿correcto? Te concedo que firmes el biométrico, ¿correcto? Entonces la señora trabaja y firma en el consulado peruano, ¿correcto? Porque la norma permite que se pueda hacer ante una autoridad nacional o extranjera y hay jurisprudencia sobre ello. De tal manera que me parece que desde esa perspectiva no habría violado la norma. Y en tanto la discusión está... El tema de si debe quedarse o no debe quedarse, o sea, nadie le puede cortar el derecho al trabajo, pero lo que sí se puede decir es, evidentemente, es un tema de temporalidad. Estamos hablando de un tiempo mucho más extenso que el que puede ser ir a dictar una charla y regresar. Totalmente. Y entonces, para cerrar un poco la idea, en realidad la señora Nadine tiene que volver si el juez le dice, si el fiscal solicita para ampliaciones de declaración, para que pueda entregar sus bienes, para alguna incidencia, una confrontación, para cualquier actividad dentro del proceso investigatorio o judicial, la señora Nadine tiene que volver. Pregunta, ¿en este interín hubo alguna orden que haya incumplido? Aparentemente no. No hemos escuchado por parte del fiscal y todos hemos escuchado el vídeo y los audios y todo ha sido pasado por YouTube, que no existió ninguna orden que habría sido quebrantada. De tal manera que aparentemente en este caso en concreto la señora Nadine Heredia no habría, digamos, alterado de ninguna manera ninguna regla de conducta. Quisiera decir lo contrario. No, hay que decir lo que hay que decir. O sea, finalmente son dos ámbitos, ¿no? El legal y el político. No, pero yo quiero decir que este especialista en este tema penal no se abstrae del tema ciudadano ni social, ¿cierto? Claro. Hemos tenido un presidente, Fujimori, que se ha fugado. Vamos a darle etcétera, la oportunidad, ¿no? Sí, claro, y ahora está en la cárcel claro, pagando sus culpas. Ivonne, le escuchamos. Buen día, o buenas tardes. Sí. Una preguntita. ¿Acá hay penalidad por evasión de impuestos? ¿Se pena la evasión de impuestos? Claro sí, que ¿no? sí. Claro, es un delito. Porque mira, si todos sabemos quién es la señora Nadine, ¿cómo se hace? Y es muy inteligente el fiscal que lo agarró a Capone, no lo agarró por sus maldades y sus sicariatos, lo agarró por evasión de impuestos. Exacto. No, se fue por el otro lado. Cuando las cosas se quieren hacer, se hacen bien, pero cuando no se quieren hacer, no se hace nada. Yo creo que sería, de alguna manera, agarrar de esa forma, por evasión, pues. Ok, pero creo que esa no es la acusación, no hay una acusación de ese tipo, ¿no? No, contra Nadine. Sí, pues usted tiene razón, Ivonne. Bueno, hay muchas aristas dentro de este tema, porque evidentemente el asunto de las agendas, digamos, nos pueden llevar a varias cosas, porque hay ahí un montón de montos, hay un montón de nombres que son descifrables. Hoy que está pasando este tema con Brasil, con estas empresas que han tenido como consecuencia obras determinadas, facilidades
en licitaciones, otras no licitadas, pero claro, el representante del gobierno era el marido. Y ella estaba ahí con un impacto muy importante. Ahora, ¿cuánto dinero ha entrado? Si ella ha pagado o no ha pagado de impuestos, es algo que sí se podría evaluar, ¿no? Yo quiero complementar a ello. Mira, nuestra sensación como peruanos, una sensación de injusticia, de impunidad, ya viene de larga data, ¿no? Sí, claro. Más allá de los resultados del proceso de Alan García, esto es proceso de altos dignatarios, donde se fue a Francia y tuvo mucho tiempo por esos lugares, o el tema mismo de Fujimori, ¿correcto? Entonces nuestra psicología colectiva actualmente, nuestra memoria colectiva está pues que estas altas autoridades normalmente se sustraen a la justicia. Entonces yo creo que uno de los elementos, uno de los ingredientes que también ha tomado en cuenta el juez Richard Concepción Carguancho es ese, ¿cierto? De tal manera que, bueno, esperemos que la sala con mejor criterio marque unas pautas para que se pueda cumplir en orden la norma, porque también hay una conclusión. O sea, lo que yo creo que todo el mundo está esperando es que se realice la investigación con todas las prerrogativas y si hay una razón para abrir el proceso judicial, que se haga, y si finalmente es culpable, que se sancione. O sea, lo que no quiere la gente son recovecos y atajos de ninguna naturaleza que se haya premeditado, buscado para evadir responder a la justicia. Eso es básicamente, yo creo que estoy interpretando lo que quiere la gente. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos con más y nuestras llamadas respecto a este tema. Muy bien, estamos de regreso aquí en la Capital y en Capital TV y estamos hablando en general de lavado de activos, en particular el caso vinculado a la ex primera dama Nadine Heredia, y estamos recibiendo su opinión también en Capital, compartiendo con nuestro invitado, el señor Fernando Ugaz Segarra, abogado penalista. Sobre los últimos comentarios hechos por los oyentes, ¿cuáles son las cosas que usted podía responder o destacar? Bueno, en principio, estos temas de la mafia, ¿no? Ha mencionado nuestra última el oyente Ivonne, el tema de evasión. El tema de evasión de impuestos y cómo es que lo tuvieron al Capone. Sí. En realidad hay que recordar, digamos, de manera criminológica, este tipo de casos se descubre porque había una ley que imponía la no traficación, el no comercio de bebidas alcohólicas, y ese fue el gran delito de Al Capone, ¿no? O sea, por el que lo agarraron, porque lo agarraron. Delito lo tenía y ahora, muchos. por ejemplo, luego de 60, 80 años, ya las bebidas alcohólicas se venden de manera ordinaria y eso ya no es delito, ¿no? Sí, claro. Pero lo concreto y lo puntual, y sé a dónde va la pregunta, es el tema si pueden cogerla de alguna manera por algún otro lado. Sí. Hay que recordar que el Ministerio Público es un ente autónomo, es un ente persecutor, es titular de la acción penal, y él ejerce un monopolio. Y, tiene iniciativa de acusación, total, ¿no? De tal manera que cualquiera de nosotros que quiera poner en conocimiento un delito, que conozca, aparte los que se conoce el abajato, salavallato, si se conoce el tema de las agendas, el tema de los aportes partidarios, etcétera, si se conoce algún otro ilícito por parte de la señora Nadine Heredia, puede poner en conocimiento del Ministerio Público, y definitivamente que sería quizás algún tipo de estrategia más ampliada por parte del Estado y del Ministerio Público para obtener resultados mejores en estos casos. Acá hay dos cosas, porque se está demorando demasiado. Yo se lo comentaba en la pausa. O están dilatando el asunto por alguna razón o algún tipo de pacto, o no le están encontrando nada que sea verdaderamente importante para generar una acusación. A mí me parece que no tiene la Fiscalía una estrategia. Ajá. Y no tiene una estrategia porque... ¿Pero por qué? ¿Por ineficiencia, por incapacidad o por qué? Principalmente me parece que hay un tema de capacidad ahí que debe ser todavía solventada. Porque en la experiencia del país de enfrentar este tipo de procesos de altos dignatarios, cuando se tiene pegado dentro de un proceso temas que dependen de otros países, entonces los resultados demoran. Cartas rogatorias, información de cooperación internacional. Deberían aprender de Brasil, la verdad que ha tenido todo podrido, pero tiene jueces y fiscales bastante buenos que están resolviendo el problema, digamos, rápidamente, ¿no? Por lo menos son más efectivos, de tal manera que estos temas hacen pues que retrase nuestro proceso y dependamos mucho de también cómo van las cadencias del sistema extranjero
y para sostener nuestro propio proceso. Entonces, en este caso de Nadine Heredia se está verificando todavía un tema temporal. Hay unas aportaciones para unas elecciones y otras aportaciones para otras elecciones. ¿Qué es lo que debe hacer el magistrado? Desacumular, solicitar la desacumulación, el que se va a demorar y va a depender del extranjero, colocarlo a un lado, y los que no dependen del extranjero, seguir su autonomía y con todas las restricciones y búsquedas de pruebas que dicta la norma, ¿no? Bueno, Juliana, estás en la línea. Juliana, bienvenida a Capital. Señora Mónica, buenas tardes. Sí. Mire, es lamentable que pasen los años y los gobiernos y que se pierda el tiempo en investigar cosas que es por envidia, porque básicamente eso es político, tal como lo está escribiendo el señor, eso es político. Nosotros, los peruanos, no pagamos nuestros impuestos para que la señora Fujimori, para que los demás partidos políticos tengan influencia. Ya estamos pasados más de 20 años que ha gobernado entre el APRA y los fujimoristas, que hemos perdido, y todo el tiempo es lo mismo. Se gasta el dinero en los congresistas, en vez de hacer sus leyes, investigar, hacer cosas productivas, se están investigando. ¿Por qué? Porque es la única forma de justificar su trabajo, que no tienen otra cosa más que hacer, sino nunca. Ya, pero usted está hablando de la investigación del Congreso o del Poder Judicial. De todo, porque eso es político. Pero el Poder Judicial se supone que es autónomo, pues, si actúa por su cuenta, ¿no? No es autónomo, también está metido en la política, porque de los apristas ya sabemos que los tarjetazos, hasta ahora la gente sigue trabajando y ya se va a jubilar. ¿Y usted cree entonces que la acusan por envidia? Prácticamente es una cólera que le tiene la señora. O sea, el Perú tiene que gastar en... Pero tiene que probar eso, porque en realidad por envidia no es un delito el hecho de que alguien esté envidiado. No, se ha cortado su llamada, lamentablemente se entrecorta, pero eso es un poco simplista, decir, por envidia me acusan ya. Eso es una victimización también. Hay una situación determinada y hay una apertura y una investigación que no debe dilatarse más de lo que implica una investigación seria. Eso es lo que tiene que ocurrir. Y si está libre de polvo y paja, que la señora siga viviendo tranquila y feliz donde quiera, con su familia. A ver, Pedro, escuchamos a Pedro. Mónica, buenas. A veces se piensa que todo ladrón es de su condición, ¿no? Todos son iguales. No nos olvidemos de Schul, ¿no? Que está en Suiza, donde también trabajaste, y donde también ahí... Él responderá por él mismo, señor. No tengo yo nada que ver con su respuesta. ¿Te fuiste a Estados Unidos, pues volviste? No, me fui a Estados Unidos porque el señor Toledo, que fue presidente, no me permitía trabajar. Y eso está absolutamente tergiversado. Así que el señor Schultz responderá como le dé la gana a la justicia. Él tiene nacionalidad suiza, sabrá qué hacer y yo no tengo absolutamente nada que ver. Así que no me jalen de los pelos cosas que no tienen absolutamente nada que ver con mi trabajo. Y yo le agradezco mucho su llamada, pero si quiere ir al punto, vamos al punto. El punto es Nadine Heredia. Sí, tengo memoria, Mónica. ¿Aló? Tengo memoria. Y yo también. No y yo tengo perfectamente claro. ¿Dónde estaban todos esos periodistas? Filibater, Aldito, ¿no? Pero no leen Liberación, no escuchan a Hildebrand, personas centradas que sí opinan. Mire, vaya usted y hable con el señor Hildebrand, ¿no? Con todo gusto, sí, dele todas las declaraciones que quiera. Pero aquí, aquí estamos muy acostumbrados a, con las percepciones, a hacer justicia. Estamos haciendo una evaluación del tema. Si usted piensa lo contrario, está pensando en percepciones. Yo no hubiera podido regresar si no tuviera absolutamente clara mi trayectoria. Así que no hablemos esas cosas porque primero que es una difamación, ¿no? Así que veamos de qué se trata. Que el señor haya cometido los delitos que haya cometido, él responderá. Yo no soy madre, ni padre, ni hija de nadie. Yo respondo por mí. ¿Está claro? Y yo le agradezco muchísimo. Vamos con Robert. Aló, buenas tardes, señora Mónica. ¿Qué tal? Sobre el tema de Nadine, ¿no? Sí, exacto. Más allá de lo que se puede percibir, yo no estoy muy de acuerdo separando el Poder Judicial del Congreso con la investigación del Congreso porque es una pérdida de tiempo y dinero. No van a llegar nada y entorpece al Poder Judicial. Segundo, acerca del Poder Judicial. Francamente, yéndonos al historial que tiene, es lento, a veces por desidia o por incompetencia o por conveniencia, no sé cuál, elijan los del Poder Judicial cualquiera de las tres, porque es verdad, ningún pez gordo
a excepción de Fujimori, ha sido encontrado culpable y encarcelado. O sea, lo de Nadine, entre más tiempo pase, esto me suena que va a quedar impune. Y no estoy diciendo algo falso o es una percepción mía, es la realidad. Comparado con otros casos de corrupción, ¿en qué quedaron? En nada. Que dilatan la investigación, que un recoveco, que no han respetado el debido proceso, porque esa es la excusa típica, no respetaron el debido proceso. Si no, vayan al caso de Arlan, nunca respetan el debido proceso. O sea, hay que decir que hay que tener fiscales que estén apoyados por sus superiores, porque si no esto se va a caer. Gracias. Ajá. Bueno, es una posibilidad que finalmente esto no llegue a nada, pero también, por otro lado, en relación a la persona que está en medio de una investigación, no puede estar en una investigación toda la vida. Ese es un asunto legal también, es un derecho humano, ¿no? Sí. O sea, que si le prueban la justicia, que se la pruebe y la sancione. Pero si no le prueban y no lo pueden estar dilatando por toda la vida, ¿no? Pero es correcta la intervención de Robert en el sentido de que tenemos un sistema de justicia que genera una sensación de impunidad. Totalmente de acuerdo. Y entonces, tenemos casos de altos dignatarios donde su caso por la demora en el tiempo en el proceso han terminado prescritos. Y entonces, lo que hay que entender y lo que tiene que saber nuestra ciudadanía es que nuestro sistema judicial no es un sistema que esté preparado para ver de todo. Por eso es que el nuevo Código Procesal Penal ha implementado una serie de procedimientos especiales: conclusión anticipada, terminación anticipada del proceso, principio de oportunidad, transacción, etcétera, para que puedan salir prontamente los temas y nos podamos quedar como sistema con los casos que verdaderamente importen. Ergo, caso Nadine Heredia, los casos que verdaderamente importan. Pero ¿qué es lo que pasa cuando el sistema no tiene una estrategia de persecución penal y le brinda el mismo nivel a todos los casos? O cualquier caso que saque el periódico ya lo está procesando, judicializando y denunciando porque quiere estar a la par de los medios. El Poder Judicial sale y dice: estamos quebrados, o sea, no tenemos presupuesto para atender todo, no tenemos jueces. La Fiscalía también dice: no tenemos presupuesto. El doctor Pablo Sánchez Velarde ha salido a decir: no tenemos presupuesto. Sí. Bueno, siempre lo han dicho, ¿no? Entonces, si un fiscal no tiene una estrategia, lo que va a hacer es gastar tiempo, fiscales, logística, recursos, a un sinnúmero de casos y perder estos casos que son emblemáticos. Totalmente. De tal manera bueno, que... hay que ver qué es lo que pasa. El tiempo nos ha ganado, doctor Ugaz, pero yo le agradezco porque es importante entender cómo procesa la justicia, en qué situaciones estamos, de qué manera también la justicia está presionada por una serie de circunstancias y no está actuando con la celeridad y la independencia que implica un poder judicial que esté a la altura de una circunstancia de esta naturaleza. Y la gente está harta, evidentemente, de impunidades y de dilataciones que a veces le sirven a la persona acusada, pero también le sirven para que no se haga justicia en una situación determinada, ¿no? En verdad, para los temas de inocencia y presunción de inocencia, estar eternamente en sospecha... Es una vaina también, pues, ¿no? Es estar viviendo en cárcel libre, ¿cierto? Exacto. Y yo lo que quiero simplemente cerrar es que esperamos, para bien del país, que todas estas cosas, pues, que se tenga una